Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Hoy en el Polígrafo vamos a conversar con el ministro de Obras Públicas, Rafa Sbonge. Él hizo una parte en su agenda que yo agradezco muchísimo que nos acompañe en este programa. Usted sabe que es corto. No voy a poder tiempo de abarcar todas las necesidades que obviamente se ven en las calles y que mucha gente hubiera querido que yo trate en el programa por el tiempo, pero me voy a concentrar en lo que más tienen quejas todos los ciudadanos, bueno, que se han escuchado. Antes que nada, bienvenido. Muchas gracias, Adelita. Ministro, gracias de verdad por venir, gracias por hacer la parte en la agenda y por estar con nosotros. Obviamente, es una entrevista en la que me gustaría que usted explique qué es lo que está pasando, porque en lo que yo he podido palpar, en cuanto, no solamente yo cuando manejo y cuando maneja todo el mundo, es que todas las calles, bueno, muchas de las calles del país, para no generalizar, porque sí han hecho algunos reparos en algunas, pero la mayoría está en muy mal estado, ministro. Y eso ha generado un rechazo no solamente hacia su gestión, sino también hacia su persona, como uno de los ministros más criticados del gabinete. A mí me gustaría que usted explique qué es lo que está pasando y por qué no puede hacer ese trabajo de reparar calles. ¿Cuál es el problema? Bueno, Adelita, y primero saludar también a los televidentes, Claro a toda tu audiencia. Yo creo que para responder esa pregunta, primero tenemos que poner en contexto cuál ha sido la situación del país en los últimos años, ¿no? Y es una realidad que durante más de 2 años, durante aproximadamente 30 meses, las prioridades de nuestro gobierno y de nuestro Estado fueron atender temas de salud y temas sociales. Esto es como que tú estás en tu casa, tienes un problema económico, tu prioridad va a ser llevar comida a tu familia. A lo mejor pintar las paredes es una segunda prioridad. Y eso fue lo que pasó en los meses que nosotros vivimos en pandemia. Aquí se tuvieron que destinar más de 3.500 millones de dólares en temas de apoyos económicos, en temas de compra de comida, en temas de compra de vacunas. Esto sucedió durante casi 30 meses. Ahora bien, esto lo que implicó fue que los presupuestos de inversión del Estado, de muchas instituciones que se dedican a inversión, básicamente como el Ministerio de Obras Públicas, fueran reducidos. Porque tenemos que entender pues que esos recursos tenían que utilizarse en otros temas. Y en el Ministerio de Obras Públicas en particular, los presupuestos se redujeron en más de 60% durante esos años. Este año, por ejemplo, sufrimos otra reducción que fue producto de los subsidios al combustible, que se dieron más o menos en abril, mayo de este año, se bloquearon ciertos montos del presupuesto. ¿Cuánto exactamente? Aproximadamente 60 millones de dólares se redujeron de un presupuesto de inversiones del Ministerio de Obras Públicas de 385 millones. Pero con esto no te quiero decir que, yo no quiero ser pesimista, simplemente te estoy poniendo en contexto qué es lo que ha pasado en los últimos años. La realidad es que a partir de este año, porque después de que se dio esa reducción, hace aproximadamente un mes y medio, se le dio un crédito extraordinario al Ministerio de Obras Públicas para poder cumplir con ciertas cuentas que estaban atrasadas de contratistas hasta el 2021. 239 millones de dólares que se le han otorgado al Ministerio de Obras Públicas, los cuales ya están totalmente comprometidos y muchos de ellos ya devengados a la fecha para realizar estos pagos, que eran cuentas que se adeudaban a contratistas. Y esto es muy positivo porque va a generar mayor dinamismo en las obras que se están realizando. Que te puedo decir que nosotros en esta administración, pese a todas estas situaciones que hemos vivido, hemos entregado a la fecha 120 órdenes de proceder por proyectos que suman 1.288 millones de dólares en todo el país. De eso quiero hablar más adelante. Pero entonces le quitaron 60 millones, le quedaron 325 millones para las inversiones. ¿Por qué no se puede usar ese dinero para reparar las calles? Bueno, la realidad es que parte de ese dinero se utiliza para reparar las calles, una parte muy baja, porque la mayor parte de ese dinero está comprometido en contratos de obras que tienen continuidad. Y te puedo mencionar algunos. Por ejemplo... ¿Cuánto, Pérez, antes de que empiece, cuánto destina para el mantenimiento de ese dinero? De ese dinero es aproximadamente un 10% lo que se dedica del presupuesto para compra de asfalto, alquiler de equipos, pero eso no es nada, etcétera. 10% son 30 millones, ¿por qué no saca más? Porque la realidad es que mucha parte de ese mantenimiento o rehabilitación se hace a través de contratistas. Porque de estos proyectos que yo te he mencionado,
muchísimos, la gran parte, la gran mayoría son de rehabilitación de vías. Y son proyectos también, además, que nosotros estamos licitando de rehabilitación de vías. Siempre termina siendo más eficiente realizar esto a través de contratistas. Pero también es más caro, porque yo lo que sé es que el MOP siempre hacía este trabajo de mantenimiento de parcheos y de rehabilitación. El contratar a alguien puede ser eficiente, pero nos es mucho más caro y además siempre queda la duda cuánto es lo que se ganó la empresa y cuánto llegó a las manos de los ministros. Siempre queda esa duda, no lo estoy culpando de nada, pero eso siempre queda eso. Pues, ¿por qué no lo hace el MOP? Bueno, porque el MOP y las instituciones públicas en general son menos eficientes haciendo el trabajo, por ejemplo, de construcción. No tenemos suficiente personal ni equipos para poder mantener una red vial de más de 22.000 kilómetros. Sobre el tema de la transparencia, yo te puedo decir que en este gobierno en particular nosotros hemos hecho avances importantes en temas de transparencia y de la ley de contrataciones públicas. Por ejemplo, la ley de contrataciones públicas se cambió en este gobierno. Ahora no hay, por ejemplo, pisos de riesgosidad, lo cual permite que haya mucha más competencia. Tú ves las licitaciones que nosotros hemos hecho, tenemos casos en los que han participado 8 empresas, por ejemplo. Hemos logrado precios que están por debajo del precio de referencia hasta en un 30% en muchos de los proyectos que hemos licitado. Pero aún así siguen igualmente de caros. O sea, bueno, los que no somos ingenieros y vemos los precios por kilómetro igualmente exorbitantes y decimos, bueno, pero ¿por qué quedó esto en este precio? O sea, déjeme hacer una pausa, ministro, porque yo sabía que esto iba a estar muy entretenido. Tengo que hacer una breve pausa y regresamos enseguida con más del polígrafo. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias. Gracias por continuar en sintonía. Hoy hablamos con Rafa Sabonge. En la prisa que tengo de entrar porque no tengo mucho tiempo. Ok, ministro, usted habla de que ese trabajo de parcheo nada más lo destina a los contratistas, ¿ya? Y entonces le quedan de ese dinero que utiliza para inversión aproximadamente 30 millones porque el resto está comprometido. Con esos 30 millones no puede hacer los trabajos de parcheo. Claro, y sí lo hacemos, o sea, nosotros parchamos, pero el parcheo es un trabajo, o bacheo, Sí. es un trabajo que realmente es un paliativo, ¿no? O sea, y a veces ya las calles... Bueno, pero el paliativo funciona mientras que uno transita por ahí. El mantenimiento que tiene que tener a los puentes de igual forma. Claro. Hay puentes que uno puede ver hacia abajo. Tú puedes ver, por ejemplo, que en la avenida Balboa se hizo un operativo de bacheo hace poco, hace un mes y pico, y se taparon muchos de los huecos. Pero lo que te quiero decir es que llega un punto en que ya tú no puedes hacer rehabilitaciones o mantenimiento menor, ya tienes que hacer rehabilitación y mantenimiento mayor. Pero para eso puede hacer las contrataciones. Así Mientras es. tanto, Y eso... pues denos unas vías que podamos transitar. Es que hay cosas que ni siquiera se pueden llamar calles, en realidad, de los huecos tan grandes que hay. Y eso es peligrosísimo. Sí. O sea, yo quiero saber como ciudadana, ¿cuándo voy a poder transitar en una calle sin esos cráteres? Bueno, yo te puedo hablar y te puedo dar un listado grande de calles que estamos rehabilitando, o sea, y podemos hacerlo desde Chiriquí hacia acá con los proyectos, además que te quería conversar sobre los proyectos llave en mano que hemos licitado, que es un mecanismo en el cual nosotros pagamos la mitad cuando se cumple la primera mitad del proyecto y la otra mitad cuando se termina. Y con este mecanismo nosotros ya hemos licitado proyectos, por ejemplo, en Chiriquí de rehabilitación de vías, de la calle que va desde Paso Canoas a Río Sereno, Piedra Candela, un lugar donde se produce la mayor cantidad del café en Panamá. Yo entiendo. Por ejemplo, la carretera que va desde La Concepción, Cuesta de Piedra, Volcán. Por ejemplo, las calles internas de David. Nosotros rehabilitamos 80 kilómetros de calles internas de David. Hemos licitado, por ejemplo, también calles internas del distrito de Boquerón. Eso es lo que estamos hablando. Así El mismo MOP, yo pensaba que podía hacer este trabajo, mientras que se hacen los trabajos mayores en licitación. Y el MOP hace algo de este trabajo de parcheo, pero el MOP nunca va a hacer, va a tener la capacidad para poder abarcar los 22.000 kilómetros de vías que tiene nuestro país. Por eso
Y además, para que el trabajo se haga de una forma más eficiente y más rápido, nosotros lo que buscamos es tercerizar estos trabajos. Ministro, yo siempre he hablado con usted. Yo debo de agradecer que por lo general hay una comunicación fluida cuando le hablo para hacer una entrevista. Me acuerdo hace poco que conversamos y usted me dijo que iba a terminar la vía Randolph en Colón. Para mí el tema logístico es importante, igual que para todas las personas que están moviendo carga en nuestro país y decimos ser un país logístico. Esta vía Randolph es por la que pasa 50% de la carga del país. Mide 3 kilómetros y está en pésimas condiciones, al punto en que las empresas que realmente están trabajando en serio, están tratando de aportar al Producto Interno Bruto de este país y a la economía, están amenazando prácticamente con decir, ¿sabes qué? Dejo este país porque no me toman en serio. ¿Qué está pasando con la vía Randolph? La estamos rehabilitando y reparando constantemente No y están seguimos haciendo trabajando nada. ahí. No, ahí no están Estamos haciendo trabajando nada. ahí, Adelita, a través de CMC, a través de un presupuesto de este año, que tenemos presupuesto para el siguiente año, y podemos ir, si quieres, a visitarla para que veas cómo se ha rehabilitado. Era una vía que estaba en muy mal estado. Pero todo siguen el las corredor... quejas peor que antes. O sea, ¿por qué no terminan este trabajo? Esto me lo dijo desde hace un año. ¿Por qué no terminan? Bueno, se está ejecutando y son trabajos de mantenimiento constante que se le están dando a la vía Randolph y a todo el corredor, logístico, que es lo que se conoce como el Esta corredor Colón. reparación comenzó en 2021. Estamos en el 2022, son 3 kilómetros. Sí, y se ¿Por qué sigue. no se acaba? Y se sigue, y además los horarios tienen que ser interrumpidos también por el alto tráfico que tiene la vía. Háganlo en la noche. También se están haciendo trabajos, pero digo, en Colón, y esto lo podemos ir a ver cuando quieras, en la vía Randolph, ayer precisamente me dieron un reporte de que se está avanzando bien y que para el próximo ¿Avanzando año... en cuánto? A ver, además ¿cuándo vamos a tener la vía concluida? Para Mira, entender por qué. yo pensaría que todos los trabajos de rehabilitación pueden culminarse en la época seca del próximo año, porque lo hacemos con parte del presupuesto de este año de la concesionaria EMAD en Colón y parte del presupuesto del otro año. Pero sobre el tema de mantenimiento, Adelita, que eso sí es algo que nosotros hemos avanzado muchísimo. Tú sabes que nosotros aprobamos una ley de asociaciones público-privadas. Es la primera ley de asociaciones público-privadas que se aprueba en este país, que fue en septiembre del 2019. Sí, pero... A través de esa ley, nosotros junto, y esto también tiene que ver con el otro tema que estabas comentando de transparencia, junto a diferentes organismos multilaterales, estamos estructurando 7 proyectos de mantenimiento por estándares en todo el país. Esto que el primero ya se precalificó, que son 247 kilómetros de una vía muy importante también para la logística y para la cadena de suministro, que es la carretera panamericana del Este. Que también está en muy malas condiciones, Así es. igual que la panamericana que une a Panamá con Centroamérica. Correcto. Y lo que buscamos con estos contratos es que esa situación de mantenimiento, que siempre este país ha adolecido de mantenimiento en infraestructura pública. Pero sigue adoleciendo, yo veo. Claro, porque los cambios tan drásticos como este no pasan de la noche a la mañana. Porque nosotros estamos estructurando estos proyectos que van a ser proyectos de rehabilitación y mantenimiento a 15 años, en donde la empresa privada está invirtiendo. Ok, yo entiendo, ministro, pero en realidad, mire, estábamos hablando de la vía en Randolph. Me dice que eso ya está avanzando, pero no veo en dónde, porque si no fuera así realmente, la queja constante de parte de la gente que utiliza esta vía. Entonces, denme porcentajes, dígame en cuánto ha avanzado esta vía, para entender. La rehabilitación de la vía ya tiene más de un 50% de la vía Randolph per se. Claro. Pero esta no es la única vía del país, Adelita. Oh, claro que no, entonces, pero digo, por eso te digo que lo que no, tenemos ¿no? que buscar son soluciones que pasan por programas, no soluciones puntuales, porque si solamente nos enfocamos en soluciones puntuales, estamos siempre como apagando fuegos. Y lo que tenemos, que es lo que nosotros nos hemos dedicado a hacer, es establecer programas a largo plazo. Y para esto estamos recibiendo apoyo y además menciones importantes por el programa que estamos estructurando a largo plazo para nuestra red vial. Más de 2.000 kilómetros de las vías principales que vamos a rehabilitar y a mantener a largo plazo. Déjeme hacer una pausa para entender ese tipo de concesión y vamos a entrar también en otros temas, que si no, no me va a dar tiempo. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá.
Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía, ministro. Para hablar rápido y terminar el tema de Colón, hay un tema importante con respecto a las bombas de desagüe. Hemos visto que hay muchas bombas que están pues deshabilitadas. 40% están activas, el resto no. Bueno, ustedes recibieron pues, digamos, la entrega de la estructura en marzo del 2021, pero las bombas están inactivas, o sea, las que hemos dicho. Y el Colón está viviendo bajo el agua. Lo que yo quiero entender es por qué no se reparan estas bombas. Bueno, estas bombas aún son del Ministerio de Vivienda, pero... ¿Por qué dice eso si están aquí las entregas? Eso fue en marzo del 2021. En el papel dice que, en un papel que obviamente es del MOP, es del MIBI, le entrega al MOP todo el edificio mencionado, forma parte del proyecto de renovación urbana y también le hace entrega de las bombas. Acá está. ¿Por qué dice que es del MIBI? Porque son del MIBI, las bombas no han sido entregadas al MOP, pero yo no quiero enfocarme en eso, realmente. Pero es que eso es muy importante. Los colonenses están inundados. O sea, ¿cuál es el problema? Lo que te quiero decir es lo que estamos haciendo ahora. Ahora nosotros hemos alquilado unas bombas temporales mientras el contratista del MIBI repara esas bombas, que son las bombas permanentes, para que esas bombas permanentes puedan pasar a los activos del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Obras Públicas le pueda dar mantenimiento a largo plazo. O sea, el MIBI va a hacer la reparación de las bombas. Sí, el MIBI las va a hacer. Y entonces, ¿cuándo ustedes pero ya ahora pusieron mismo, ustedes las otras bombas ahora mismo alquiladas? ya pusimos otras bombas alquiladas y además hemos reparado unas bombas viejas que tenía el Ministerio de Obras Públicas que van a servir mientras las bombas permanentes se pueden reparar. ¿Cuántas ustedes alquilaron? Hemos alquilado 10 bombas de aproximadamente 2.000 galones por minuto. ¿Eso está funcionando? Eso está funcionando en este momento. Pero entonces, ¿cómo se inunda la ciudad? Porque están funcionando desde hace una semana. Y además de eso, como Pero te si digo, hace hemos poco mandado a reparar... Hubo La semana pasada hubo unas inundaciones sí. importantes ahí. Además de eso, hemos mandado a reparar 2 bombas que tenía el Ministerio de Obras Públicas, unas bombas viejas, que eran las que se usaban en Colón, para que funcionen en calle Primera y calle 16, que son los lugares más críticos, mientras se reparan las otras bombas que son, eran 4 bombas por cada estación de bombeo que tiene el contratista del MIBI. Lo que quiero decir es que el hecho de que usted me diga, no, eso no me toca a mí, le toca al MIBI y eso, siento como que hay un poco de miopía en la visión que tiene el gobierno para salir adelante, porque estamos hablando de una zona turística, de una zona que está recibiendo cruceros, de una zona que se inunda, que los cruceros y los turistas no van a llegar a una calle inundada o a una ciudad. Entonces, la visión que deberían de tener los ministros es, bueno, ok, tú vas a hacer esto y yo voy a hacer el otro, vamos a hacerlo, pero vamos a sacar adelante esto. Claro. Y si no hay dinero, pidan donaciones o hagan algo, porque... Yo estoy de acuerdo contigo, Adelita. Eso de tirarle la bola de uno al otro me causa un poco de repugno. Por eso te dije que ese tema de quién eran las bombas, yo no quería entrar en eso, porque al final de cuentas... Pensé que no quería entrar en el tema. Eso es un problema del Estado, ¿verdad? Pues, pero, y los ciudadanos están rogando que se resuelva. Por supuesto, pero nosotros como ministros, ambos, tenemos que resolver el problema, porque lo tenemos que resolver, porque es un problema de Estado, pero dentro de lo que podemos hacer y lo que la ley nos permite hacer, porque lo que sí no podemos hacer es que después de que resolvamos el problema pero en un resolver futuro, el problema es lo que le dicta la ley igual. Así es. Esas bombas, nada más para terminar el tema, ya acabaron de instalarse y están funcionando. O sea, que no debe de haber ninguna otra inundación en Colón. Esperamos que no haya ninguna otra inundación en Colón. También si hay una lluvia muy atípica, el mismo sistema de bombeo que existía tampoco iba a ser capaz de desahogarlo porque estos sistemas están diseñados para cierto tipo de precipitaciones. Tormentas a lo mejor a 50 o 100 años. Si la precipitación excede eso, se dan situaciones, como por ejemplo lo que pasó hace algunas semanas aquí en Israel, que hubo una lluvia atípica con un tapón hidráulico y hubo inundaciones que obviamente son temas lamentables que no quisiéramos que se repitieran, ¿no?
Pero lo importante y el mensaje es que como gobierno estamos trabajando para resolver esta situación en Colón. Ahora, hay proyectos que deberían de estar un poco más avanzados en su trabajo. ¿Por qué vemos que unos proyectos sí se cumplen y otros no se están cumpliendo? ¿No les están pagando a los contratistas o es que qué está pasando? ¿Cómo cuáles proyectos O sea, específicamente? yo veo que, por ejemplo, en Antón se hicieron las cosas, se acabaron, etcétera, y en Antón eran mucho más calles. Me atrevo a asegurar que eran mucho más extensión del proyecto. Lo que veo es, por ejemplo, lo estaba comparando antes de hacer la entrevista con la vía Randolph o con algunas otras que estoy segura, por ejemplo, la calle Interamericana, la vía Interamericana, los puentes. Hay muchos puentes en San Miguelito, hay puentes en la vía Ricardo J. Alfaro, que realmente están en situaciones muy, bueno, según ingenieros, yo no sé, muy peligrosas. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, realmente no hay diferencia entre a quién se le paga, a qué contratista se le paga y a qué otro contratista no se le paga. De hecho, el crédito que recibimos para cubrir cuentas viejas hasta el 2021 ha sido un crédito con 394 gestiones de cobro dirigidas a un número plural de empresas que son empresas que están ejecutando proyectos a nivel nacional. Y tú puedes acceder, por ejemplo, a nuestra página web de contratistivisible.com. Ahí vas a poder ver todos los proyectos que nosotros estamos ejecutando, el porcentaje de avance físico que tienen y el porcentaje de avance financiero. O sea, ¿qué usted le puede decir al ciudadano común que realmente está muy disgustado con su gestión? Bueno, que hemos avanzado, que nosotros, como te dije, estamos en este momento rehabilitando más de 1.200 kilómetros de vías en todo el país. Que hay mucho por hacer, por supuesto que hay mucho por hacer. Que en La Chorrera, por ejemplo, estamos rehabilitando aproximadamente 80 kilómetros de vías, pero hay muchas otras que se tienen que rehabilitar, claro que sí. Pero va a Yo lo tener entiendo. dinero para todo eso, esa es la gran pregunta. Claro, no. O sea, yo quiero saber qué le van a dar a prioridad o cómo definen quién va antes o quién va después. Ahora mismo nosotros tenemos proyectos en 10 provincias y 2 comarcas. Yo antes te estaba hablando de Chiriquí, pero en Veraguas también. Estuvimos también en Veraguas la semana pasada inspeccionando 2 obras que en total suman alrededor de 150 kilómetros. Obras importantes para el turismo, porque también nos hemos enfocado mucho en desarrollar proyectos que generen crecimiento económico, no solamente a través de la construcción de las vías, sino también crecimiento económico a futuro por el turismo. Por ejemplo, hemos entregado la orden de proceder para la rehabilitación de la vía que va del Llano al Puerto Cartí en San Blas, que son aproximadamente 38 kilómetros. El corredor de las playas lo reactivamos, ya se está trabajando en el puente que está, el viaducto que está sobre la Pesa. Y también te puedo decir, listo eso, ministro? En marzo del 2024 es la fecha límite para esa culminación. Ministro, ya se nos queda muy apretado el tiempo. Nada más quiero entender. O sea, para poder tener una respuesta clara para los ciudadanos, si un ciudadano está buscando conocer cuándo va a poder transitar por la calle tranquilo, sin tapas de coladera que estén... Me tienen loca a mí, de verdad. Yo estoy como yo, igual cualquier otro. Está en la calle, tiene que andar toreando las tapas de la coladera todas abiertas. ¿Por qué no se arregla eso tampoco, ministro? Bueno, la eso respuesta de Elita es que si nos enfocamos en temas puntuales y tú me dices no es gran cosa reparar este hueco, obviamente parece como una cosa minúscula. Pero la respuesta es que el Ministerio de Obras Públicas en este país nunca ha tenido los recursos suficientes para poder darle mantenimiento a los más de 20.000 kilómetros de vías. Pero, ministro, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, tenemos que buscar una forma de priorizar y de distribuir. Porque acuérdate que nosotros vivimos en un país de más... ¿Vamos a seguir viviendo con coladeras abiertas? Nosotros vivimos en un país de más de 4 millones de personas. Pero entonces no van a reparar las coladeras. Nosotros vivimos en un país de más de 4 millones de personas. Cuando yo voy a, por ejemplo, a Salto Dupí, en la comarca Nove Bulé, un lugar en donde viven 5.000 personas, que en 42 años no tienen una vía para poder llegar a sus casas y que los niños puedan salir a las escuelas. ¿Cuál es la definición? Porque yo no puedo seguir saliendo a las calles sabiendo que cualquier persona se puede caer ahí, puede haber un accidente. Si alguien se muere, no, porque eso no lo puede hacer puntual el ministro. O sea, no entiendo. Mira, yo lo que te puedo decir es que
En la comarca, por ejemplo. ¿Pero qué tiene que ver la comarca, ministro? Porque Estamos hablando de las coladeras. no, pero es que estamos hablando de lo que el Ministerio de Obras Públicas tiene que hacer. Y nosotros tenemos que, como gobierno, tenemos que atender las necesidades, sobre todo de los que más las necesitan. Pero ¿cuánta gente, cuántos carros circulan por una vía que tiene una coladera abierta? ¿100,000? Ujú. ¿Y cuántos Eso no niños es tienen que cruzar ríos para poder ir a sus escuelas? ¿Por qué una cosa por la otra? Porque los recursos son limitados y las necesidades No, son ministro, infinitas. pero ahí sí que me dejó mal. Ahí sí que me dejó mal. No puedo seguir el programa porque se me acaba, pero no puedo entender cuánto puede costar una coladera. Eso debe ser chicha de piña para un presupuesto como el suyo. ¿Cuánto puede costar? Tenemos 22.000 kilómetros de vías. Pero no todas las coladeras están abiertas. Bueno, hay necesidades en todo el país. Y yo podría hablarte de proyectos que tenemos, como un proyecto de 100 puentes que estamos construyendo en comunidades de difícil acceso, Sí. que van a permitir que los niños puedan ir a las escuelas sin tener que cruzar ríos. Fantástico. Nadie critica eso. Eso sería lo ideal y deberían de haberlo hecho hace muchos años. Entonces, no nada como- más este gobierno, cualquiera que Así estuvo es, atrás. y como gobierno y Se como me acabó el personas y como ciudadanos tenemos que pensar Pero, ministro, como solidariamente. ciudadano y como persona y como ministro, tiene que arreglar las calles del país y las coladeras especialmente son un peligro de muerte. Hágalo por la petición que le hacemos todos los ciudadanos, eso es todo. Lo estamos haciendo, estamos trabajando en eso, tenemos además 65 kilómetros de vías aquí en la ciudad capital que hemos Dale. licitado para reparar, Adelita. Ministro, no puedo seguirlo entrevistando para el programa porque se me Qué acabó lástima, el estaba buena la entrevista. Bueno, ministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a usted por su atención. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.